vamos a hablar de lo que les comentaba, ¿no? Tenemos el modelo TCP/IP y el modelo IP. El modelo TCP/IP, eh, digamos que es importante conocerlo para una certificación, ¿no? Actualmente en nuestros días ya nadie te menciona el modelo TCP/IP, pero a nivel de certificación sigue siendo importante, ¿no? De hecho, en un curso de Fortinet te lo van a mencionar, en un curso de Cisco te lo van a mencionar. Por ejemplo, yo de las certificaciones que he hecho de Cisco, en ninguna me han preguntado del modelo TCP/IP, pero siempre vienen esos cursos. Entonces, es importante conocerlo, sin embargo, ya nadie lo menciona, ¿no? Las redes actualmente están basadas en el modelo OSI. ¿Por qué? Porque es más amplio. El modelo TCP/IP, en un principio cuando se creó, constaba, bueno, todavía no, pero en ese momento se creó con 4 capas, que son las capas de aplicación, transporte, internet y acceso a la red. Sin embargo, conforme ha crecido la informática, se dieron cuenta que tenían que particionar más esta división de capas, ¿no? Que no era suficiente separar los protocolos solamente por estas 4 capas. Por ejemplo, la capa de acceso a la red, ¿no? Se dieron cuenta que no era funcional crear un protocolo que trabajara en la capa de acceso a la red, porque la capa física y la capa de enlace de datos que actualmente tenemos, a pesar de que dependen una de la otra, tienen diferentes funcionalidades. Y si tú sacas un estándar para la capa de enlace de datos, no quiere decir forzosamente que aplique para la capa física. Entonces, en un modelo unificado como era el acceso a la red, eh, era complicado y a final de cuentas nada funcional. Después del modelo TCP/IP se crea el modelo OSI, que el modelo OSI sí es un tema de bastante de certificaciones, más en el de Cisco. O sea, por ejemplo, en Fortinet me tocó una pregunta, ¿no? Pero Cisco sí es muy incisivo en este modelo, ¿no? En sus exámenes de certificación. El modelo sí es el modelo con el que actualmente se rigen todas las redes, es el estándar internacional, no importa en qué país estés, China, Rusia, Estados Unidos, Japón, vas a ver que todo se basa en el modelo OSI, es un estándar internacional, ¿no? Y bueno, consta de 7 capas, son las 7 capas que ya vimos en el temario, ¿no? Que son las capas de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Cada capa consta de un PDU. No, el PDU es cómo funciona esta capa. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? También cuando hablemos de cada capa por aparte. Pero en este diagrama nosotros vamos a ver eh, los PDUs de cada capa. La capa de aplicación, presentación y sesión trabajan con datos. La capa de transporte trabaja con segmentos. La capa de red con paquetes. La capa de enlace de datos con tramas. Y la capa física con bits. Entonces, esto es importante conocerlo porque las redes funcionan por medio de un proceso que se llama encapsulación y desencapsulación, ¿no? Obviamente un dato, tal cual como lo conocemos nosotros, ¿qué es un dato? Mandar una transacción de base de datos, por ejemplo. No podría ser legible en un cable, ¿no? Un cable solamente te trabaja con señales eléctricas o con señales de luz, si es fibra. Obviamente, de qué forma tú le dices, o sea, tú vas a mandar una transacción de base de datos por un cable. Se logra actualmente, pero no es directo. Requieres del proceso de encapsulación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros mandamos infinidad de datos. Supongamos que alguien está haciendo un respaldo de una base de datos. Una base de datos tiene miles de registros, si no es que a veces millones. Entonces, esta base de datos no la vas a mandar así, tal cual, por el medio físico, en mensajes que sean legibles, ¿no? Por medio del medio físico. Ahora, recordemos, nuestras computadoras, aunque nosotros a nivel de interfaz estamos viendo letras, imágenes, las computadoras no hablan imágenes ni letras, hablan bits. Todo lo tenemos que codificar, ¿no? A un lenguaje legible por las máquinas y a un lenguaje legible por el medio físico. Este proceso de encapsulación nos ayuda a eso, ¿no? Tú mandas infinidad de datos. La capa de transporte es quien dice, ¿sabes qué? Yo no puedo mandar tanta información por el medio, lo tengo que segmentar. Una vez que se hace la segmentación, ¿qué hace la red?
lo transforma en paquetes. Lo transforma en paquetes por medio de direcciones y, bueno, lo transforma en paquetes agregándoles una dirección IP, que es parte del encabezado del paquete, que es la PDU de la capa de red. Por medio de esa IP es que ya se puede rutear a través de la red, ya se puede enviar a través de la red. Una vez que llega a su destino, bueno, no, más bien, estamos hablando en el origen, ¿no? Porque lo estamos encapsulando, ¿no? Una vez que le agrega la IP, debe de mandarla a la siguiente capa, ¿no? Porque obviamente nuestras computadoras tampoco hablan IPs. O sea, aunque nosotros le ponemos a nuestro adaptador de red una dirección IP, la máquina no habla IPs, la máquina habla ceros y unos. Y es una dirección lógica. Nosotros en nuestras máquinas tenemos una NIC. Todos en nuestras máquinas tenemos una NIC. La NIC, recordemos que es un medio físico, no es un medio lógico. Lo que nosotros hacemos al ponerle una dirección IP a nuestro adaptador de red es asociar esa IP lógica que yo estoy configurando manualmente a una MAC, la MAC que está en nuestra NIC. Entonces, en realidad las IPs no se conocen. Lo que se conoce es la dirección MAC. Lo que nosotros hacemos es asociarla. ¿Cómo se hace esta asociación? Hay un protocolo en las redes que se llama ARP. Ya lo mencionaremos más adelante. Entonces, al hacer esta asociación a la MAC address, ya la máquina ya sabe, ¿no? Que, que pertenece a quién pertenece, ¿no? Eh, este, este paquete que se va a entregar, ¿no? Por medio de la asociación. Una vez que hace la transformación de paquete a MAC, lo transforma en una trama. La trama ya es reconocible por la máquina porque la trama ya tiene la MAC address de nuestra NIC. Ya sabe qué tratamiento le debe de dar, ¿no? Eso ya es legible para la máquina. Sin embargo, todavía, a pesar de que ya es identificable, mm, no lo puede mandar por el medio físico todavía, ¿no? Debe de pasarlo a bits. Los bits ya es el lenguaje de los medios físicos. Esta trama se transforma a ceros y unos. A este proceso se le llama este proceso se llama proceso de encapsulación. Cuando recordamos que en la comunicación existe un emisor y un receptor. Cuando el emisor va a mandar el paquete, cuando el receptor, valga la redundancia, va a recibir el paquete, tiene que correr un proceso de desencapsulación, transformar los bits a trama, la trama a paquete, el paquete a segmento y el segmento a datos. Y es lo que nosotros vemos plasmado en nuestra máquina. Entonces, por eso es importante este modelo, ¿no? Ahora, a nivel de diseño de redes, y hablando específicamente de Cisco, Cisco maneja un modelo jerárquico para poder hacer una mejor distribución a nivel de redes. Este modelo se le llama modelo jerárquico de Cisco, también es un tema de certificación de CCNA. Obviamente, al ser de Cisco, Cisco espera que conozcas de este modelo, ¿no? No es muy complicado. ¿Qué es lo que te está diciendo Cisco? Debes de distribuir tus equipos dependiendo de su funcionalidad. Tenemos tres capas: núcleo, distribución y acceso. En una empresa grande, forzosamente debe de tener estas tres capas. Una empresa pequeña no es necesario. Una empresa pequeña podría tener solamente una capa de acceso y de ahí irse al núcleo, ¿no? Normalmente una empresa pequeña, lo mucho que llega, si acaso es un switch o un access point, y ahí llega el modem y listo, me voy a internet. Una empresa grande no. Una empresa grande sí debe de tener equipos de muy alta capacidad para poder soportar la cantidad de usuarios que quiere que se comuniquen a la red. Entonces ahí es donde viene ya este modelo jerárquico, ¿no? Para que tú no tengas, eh, digamos, un desastre en la red. No tiene caso que tú a nivel de la capa de acceso inviertas en un equipo de alta capacidad. Por ejemplo, Cisco actualmente maneja unos equipos llamados Nexus. Si tú pones un Nexus en la capa de acceso, es un desperdicio de procesamiento. ¿Por qué? La capa de acceso se entiende como la capa más cercana al usuario. De hecho, si se pasan a ver en el diagrama, se ven unas PCs, unos teléfonos y unas impresoras. La capa de acceso es la más cercana al usuario, ¿no? Digamos, cuando llegamos a nuestra oficina, donde todos nos conectamos. Nosotros siempre, para conectarnos a nuestra red corporativa en la empresa, nos conectamos, si es wireless, un access point, o si es alámbrica, un switch.
Este switch al que nosotros nos conectamos es un switch de acceso. No requiere mucho procesamiento. ¿Por qué? Porque el switch solamente va a procesar lo que le llegue de estos usuarios. Un switch de acceso llega a lo máximo a 48 puertos. Solamente debe de soportar 48 usuarios. Es decir, tráfico de 48 usuarios no es mucho. Un switch, por muy viejo que sean estos días, es un Fast Ethernet, ¿no? Significa que soporta una velocidad de 100 megas por segundo. Si lo multiplicas por 48, es lo que te da el procesamiento mínimo que te soporta el switch. Normalmente casi ningún usuario se ocupa los 100 megas de un puerto, ¿no? O sea, por segundo es imposible que te lo ocupes. Y aunque estés descargando varias películas por internet, lo vas a utilizar. Entonces, un switch de acceso incluso también es sobrado, ¿no? Pero es necesario para poder comunicar a los usuarios. El problema viene hacia arriba, ¿no? Los switches de acceso solamente van a soportar a lo máximo 48 usuarios que se conecten, pero en la capa de distribución viene el problema. ¿Qué es la capa de distribución? La capa de distribución normalmente está compuesto por switches que funcionan de puente hacia la capa de núcleo o también para poder distribuir comunicación entre capas de acceso. Es decir, tú a nivel LAN tienes un switch. Recordemos que el switch es un dispositivo de capa 2. Un switch no me ayuda a comunicarme con otras redes. Forzosamente necesito un router. Entonces, a nivel de LAN, tú no podrías comunicar, por ejemplo, el switch 6 con el switch 1. No es posible porque el switch no fue creado para eso. El switch fue creado para redes locales. Entonces, ese tráfico debe de llegar a la capa de distribución y la capa de distribución, como lo dice su nombre, lo va a distribuir por las redes. Lo mandaría hacia el switch 1. Digamos, en este diagrama no, pero son ejemplos, ¿no? Entonces, en este caso aquí maneja la capa de distribución con switches, ¿no? El ejemplo que les estoy dando es con un router. Entonces, como esta distribución, como debe de hacer digamos, esta distribución, necesitas un router ya en la capa un router en esta capa, ¿no? Por ello mismo necesitas un equipo con mayor capacidad. Tú no puedes poner un switch de acceso en la capa de distribución. Ahora, vámonos al ejemplo que viene aquí, ¿no? En este caso, los switches de distribución están funcionando únicamente como puente hacia la capa de núcleo. ¿Pero por qué deben de ser de mayor capacidad? Bueno, el switch 4 y el switch 5 se conectan al switch D3. Significa que el switch que está en la capa de distribución, el D3, debe de soportar todo el tráfico y procesamiento que le mande el switch 4 y el switch 5. ¿Esto qué quiere decir? Que está soportando el tráfico de dos switches. Esto obviamente aumenta la capacidad de tráfico que él debe de soportar, la capacidad de procesamiento. Por eso mismo el equipo que está en la capa de distribución debe de ser más potente que un switch que está en la capa de acceso. Normalmente los switches de acceso los encontramos en nuestras oficinas, ¿no? En los sites, ¿no? Los switches de distribución es muy complicado que tú los encuentres en una oficina. Normalmente van a estar en los sites o en los data centers. Y esa es la diferencia con los equipos de la capa de núcleo. Los equipos de la capa de núcleo no pueden estar en sites, deben estar forzosamente en un data center. Vaya, si la empresa es grande, para poder tener equipos de esta capacidad, para poder tener un modelo jerárquico de este tipo, debe de tener su data center, ¿no? Entonces, ¿por qué en un data center? Un data center, para los que hayan entrado a algún data center, pues tiene escaneos biométricos, tiene seguridad, tiene el ambiente propio para poder soportar esos equipos. ¿Y por qué tanto cuidado a los equipos de núcleo? ¿Qué pasa si alguien llega y se tropieza, supongamos, con un equipo de núcleo, ¿no? Y desconecta? Vas a tirar toda la red de la empresa, ¿no? El equipo núcleo soporta prácticamente toda la empresa. Entonces, si le pasa algo a ese equipo, estaríamos en un gran problema a nivel de la red de la empresa. Entonces, esos equipos deben de estar resguardados y en alta disponibilidad. Es uno de los principios más grandes de las redes, ¿no? Siempre tener alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque la red es la base de toda la informática.
Tú puedes tener aplicaciones, bases de datos, pero al final recordemos que las aplicaciones y bases de datos están montadas en un servidor, en un equipo. Y este servidor y este equipo está conectado a la red. Si se te muere una aplicación, el problema es únicamente para la aplicación. Si se te muere el servidor, se te muere el servidor y las aplicaciones en ese servidor. Pero ¿qué pasa si te muere la red? Se te mueren los servidores, se te mueren las PCs, se te mueren aplicaciones, bases de datos, etcétera. La red es la parte central de toda la infraestructura de TI. Vaya, no hay nada más importante que la red. ¿Por qué? Porque sin la red no funciona nada, tal cual. En resumen, no funciona nada. Entonces debes de asegurar la alta disponibilidad en la capa de núcleo, forzosamente. En la capa de acceso no es necesario. Si por alguna razón un switch se te descompone, afectas a lo mucho a 48 usuarios. A lo mejor sí será crítico, pero bueno, no es tanto como que se te muriera un equipo de núcleo porque acabas con toda la red. Pero si tienes alta disponibilidad, tienes otro equipo que esté de backup en caso de que ese equipo muera. Entonces, en la capa de núcleo tenemos los equipos de alta capacidad, normalmente están asegurados en un data center y siempre debemos asegurar la alta disponibilidad en la capa de núcleo.